Los miembros de EPSI abran las cámaras y quienes comiencen con la presentación, le damos la bienvenida y empezamos con la presentación de este Dialogando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos acá reunidos en este espacio virtual que ofrece EPSI en estos ciclos de Dialogando. Yo soy Natalia Ferrucci, soy miembro de EPSI y bueno, me toca a mí hoy la linda función de darle la bienvenida a todos y en especial a la doctora Silvia Saraceno Fase, que hoy nos acompaña. El espacio de este ciclo de Dialogando es un espacio de EPSI donde participan psicoanalistas importantes de nuestro país y también de otros países, porque hemos tenido visitas internacionales, y donde a partir de las publicaciones, en este caso del libro de la doctora Saraceno Fase, profundizamos sobre tema y hacemos un debate, un dialogando justamente, una conversación sobre temas psicoanalíticos. Y bueno, y en estos temas, en este año, hemos recorrido distintas cuestiones que tienen que ver siempre con los procesos de la clínica psicoanalítica. En general, hemos profundizado cuestiones que tienen que ver o con el psicoanálisis o con fenómenos que se dan en la clínica, pero hoy nos convoca la posición de nosotros mismos en esos mismos procesos. En este libro de Silvia, que se llama, bueno, que toca algo denominado la disponibilidad del analista. Así que la verdad que les doy la bienvenida a todos para hablar de nosotros mismos y de las dudas que tenemos cuando uno cierra la puerta del consultorio, cuando entra o se va un paciente, bueno, todo eso que queda en lo que hace a nuestro rol y a nuestra función de análisis. Sí, bueno, Silvia, bienvenida. Un placer tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Bien, María Elena de Paul va a leer el currículum abreviado de la doctora Silvia Saraceno Fase. Después le vamos a dar unas palabras de bienvenida y escuchamos su presentación. Bueno, muchas gracias, Susana, muchas gracias, Natalia. Bienvenida, Silvia, a nuestro espacio. Tengan ustedes muy buenos días. Es un honor presentar a la doctora Silvia Saraceno Fase a este Dialogando. Mi nombre es María Elena de Paul, miembro activo de EPSI. Comparto la vicedirección junto con la licenciada Florencia del Val, que nos acompaña también, y con enorme placer presentamos una reseña curricular de Silvia, profesional, abocada a la clínica, a la investigación, a la docencia. Silvia Saraceno Fase es doctora en psicología, magíster en psicoanálisis, psicóloga clínica institucional, licenciada en administración de empresas y contadora pública, miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y de Psicoterapia Relacional, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, integrante del equipo de investigación de psicoanálisis contemporáneo y holodisruptivo para el doctorado de Psicología de la Universidad del Salvador. Docente de la maestría en psicoanálisis USAL-APA y docente invitada del doctorado de Psicoanálisis Contemporáneo y Holodisruptivo de la Universidad del Salvador. Docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en el tiempo 2010-2020, de la Universidad Nacional de San Luis, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y del Centro de Estudio en Psicoterapias, CEP, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. Adelantamos también que este evento cuenta con el auspicio del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba mediante la resolución 2025 y también de Espejo Libros. Y como todos los dialogandos, este encuentro será grabado. Estimada Silvia, muchas gracias por compartir estos espacios de formación junto a EPSI. A continuación, cedo la palabra a nuestra querida licenciada Susana Villafañe, directora de EPSI Estudios Psicoanalíticos Córdoba. Bueno, gracias María Elena. Bueno, buenos días a todos los presentes. Gracias Silvia por tu presencia. Hoy, bueno, contamos, le decimos a todos los presentes, con la presencia de la doctora Silvia Saraceno Fase.
psicoanalista de reconocida trayectoria, comprometida con la práctica clínica y la formación académica en el campo del psicoanálisis contemporáneo. Nos convoca en esta ocasión la presentación de su más reciente libro, La disponibilidad del analista, relación terapéutica, persona, presencia y mutualidad. Se trata de un valioso aporte del psicoanálisis, tanto por la riqueza de su contenido teórico como por la profundidad del abordaje clínico, que coloca en el centro de la reflexión una cuestión esencial de nuestra práctica: cómo y cuándo estamos disponibles como psicoanalistas en beneficio de quienes nos demandan ayuda. La obra pone de relieve la importancia de la presencia y la mutualidad en el proceso terapéutico, condiciones fundamentales para favorecer un espacio seguro y de confianza para el paciente. Asimismo, enfatiza la interacción entre analista y paciente, dando cuenta del complejo entrecruzamientos de ambos mundos subjetivos. Desarrolla un constructo multidimensional que permite evidenciar la riqueza y la complejidad de los vínculos, la implicancia mutua y la necesidad de una flexibilidad frente a de una flexibilidad constante frente a la singularidad de cada encuentro. Este planteo nos invita a poner a prueba nuestro pensamiento crítico en un proceso de construcción, desconstrucción y reconstrucción teórico-clínica, visibilizando que el psicoanálisis no solo implica, sino sobre todo nos implica. Bueno, muchas gracias Silvia por compartir en EPSI la presentación de este libro, ya que su lectura es enriquecedora para que todos los que ejercemos y amamos esta profesión. Así que bienvenida a nuestra casa, te escuchamos y bueno, veremos si comenzamos con alguna primera pregunta que haga referencia posiblemente al título del libro y a este constructo de la disponibilidad del analista. María Elena, creo que vos dabas hacia esta pregunta. Sí, Susana, bueno, gracias por las palabras. Realmente contar con Silvia en este espacio enriquece la clínica y nos capacita de una manera permanente. Y a los fines de abrir este dialogando, Silvia, yo iniciaría con la pregunta sobre el título de tu libro. ¿Qué entendemos por la disponibilidad del analista? Muchas gracias. Gracias, María Elena, gracias, Susana, gracias, chicas. Bueno, yo quería contarles primero, o sea, para dar respuesta a tu pregunta, María Elena, ¿por qué elegí este tema? Yo era profesional en ciencias económicas, donde trabajé 18 años en recursos humanos, y me acerqué a un proceso analítico con bastante escepticismo, ¿no? Yo decía, bueno, yo en esto no creo, como vienen los pacientes, ¿no? Que ahora yo les contesto, bueno, chicos, esto no es una cuestión de fe, ¿no? Pero bueno, pero en ese momento yo pensaba eso. Por otro lado, cuando comencé a trabajar en el Hospital Central de San Isidro, en el equipo de crisis, yo siempre con cosas livianitas, así que ahí empecé. Y había muchísimos pacientes atravesados por la violencia, el maltrato, el desamparo, el vacío subjetivo. Y desde ahí comprendí que todo lo que es las reglas del anonimato y la distancia terapéutica resultaban absolutamente insuficientes para trabajar, porque trabajábamos donde podíamos, como podíamos, no había consultorio, si era la escalera, si era, ¿no? Entonces, cuando la misma vivencia se hizo extensiva a mi consultorio privado, puse la necesidad de interpelar los mitos del psicoanálisis clásico. El mito de la mente aislada, el mito del analista genérico y la ilusión del analista espejo. Esto se los voy a leer porque son definiciones, pero me parece interesante empezar por acá para llegar al constructo de disponibilidad, porque es como me alejé, o sea,
no es que me alejé, como revisé el psicoanálisis clásico desde la realidad. A ver si les puedo poner, porque soy media, pero bueno, quiero intentarlo. Quiero compartir, a ver si puedo, esto. No sé, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Alguien me contesta? No, no se ve. No, 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 No se Silvia, ve, no, no. Silvia. no lo estás compartiendo. A ver, puse Si no, se los podés enviar a Natalia y que ella lo comparte. Ah, bueno, ahora voy, para. Bueno, qué raro que no está. Seleccione una pestaña, pero ¿por qué me aparece? La presentación está comenzando. Bueno, no importa. Cancelado. Bueno, no importa. El mito de la mente aislada concibe el psiquismo como un sistema cerrado, autónomo, ajeno a la influencia de los otros. La clínica con pacientes en crisis mostró la falsedad de este presupuesto. Una paciente, por ejemplo, decía, estoy deprimida, bloqueada, no tengo ganas de nada, solo quiero dejar de existir. Otro relataba, mi madre me pega sin razón y yo uso un cuchillo para no sentir. Estos testimonios muestran un sufrimiento en soledad que solo podía abordarse desde un vínculo reparador. El mito del analista genérico supone que existe una técnica estándar aplicable de modo uniforme a todo paciente y en todo contexto. La clínica real muestra lo contrario. Un paciente relataba, no aguanto el silencio, siento que me abandonan, necesito que me hable, aunque sea un poco. Otro expresaba, si usted me deja 3 días sin sesión, siento que me muero. Estos relatos evidencian que un encuadre rígido puede ser dañino y que la flexibilización no es una cuestión de traición a la técnica, sino una condición de analizabilidad. La ilusión del analista espejo se funda en la idea de una neutralidad absoluta, en la que el analista se limitaría a reflejar sin implicarse. Pero los pacientes en contexto de déficit y desamparo necesitaban un analista real, capaz de sostener con su palabra y con su afecto. Una paciente expresaba, me doy cuenta de que usted me escucha de verdad, no solo porque le pago. La pantalla en blanco podía ser vivida como un nuevo abandono. Es así como desde esa doble experiencia personal y desde una relectura de los textos de diferentes autores, se gestó en mí la necesidad de repensar qué actitud debemos tomar los terapeutas en la clínica actual, poniendo el acento en lo que los analistas pueden aportar a la relación terapéutica y no solo a la investidura que puede hacer el paciente sobre el analista, partiendo de mi convicción de lo que la misma manera que el vínculo enferma, es el vínculo lo que cura. Ahí está la respuesta, María Elena. ¿Por qué empecé a trabajar con la disponibilidad de analista? Porque, bueno, acá no lo tengo, pero yo siempre hablo de los que son configuraciones vinculares progresivas y configuraciones vinculares que estancan. Y eso se refiere no solo a la familia, sino también al analista, ¿no? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos intervenciones fuera de timing o lo que sea, que también puede estancar nuestro vínculo. Lo que yo siempre le digo, ahora voy a retomar un poco esto ya hablado, a mis pacientes, a mis alumnos, es que nosotros no tenemos radiografías, no tenemos análisis de sangre, no tenemos nada como para decir, bueno, vamos por buen camino. Solo tenemos nuestra herramienta, que somos nosotros. Entonces, cuanto más pulida tengamos la herramienta, más vamos a poder ver lo que pasa del otro lado. Entonces, la flexibilidad del encuadre no significa romper el encuadre. Significa que, nosotros leímos a Green, que existen 2 encuadres. Un encuadre que es externo y un encuadre que es interno. Si nosotros estamos apoyados en nuestros encuadres internos, nuestra formación, nuestra supervisión, nuestro análisis, nuestros colegas que charlamos, podemos movilizar nuestro encuadre externo para abordar todo este tipo de problemática que hoy en la actualidad la tenemos presentificada todo el tiempo. Y otra cosa que quería aclarar antes de entrar en lo de la disponibilidad, es que nosotros siempre cuando hablamos de pacientes de déficit, de lo que falta, ¿no? Y muchas veces no es solo lo que falta, es el exceso, ¿no?
esas madres devoradoras, esas relaciones significativas, devoradora, para no ponerlo en la madre, en el padre, lo que sea, y también en la inadecuación. Me acuerdo de una paciente que tenía a su hija de 14 años que dormía con ella. Entonces, no es solo lo que falta, es lo que sobra o lo inadecuado. ¿Por qué digo esto? Para que pongamos el ojo en la clínica un poco más abarcativamente. O si no siempre estábamos buscando, ay, ¿por qué falló la madre? ¿Por qué falló el padre? ¿Por qué qué sé yo? Porque no sé. No, pero también esas madres tan dadoras pueden hacer que fallas en lo intrapsíquico, ¿no? Bueno, apoyándome en el vínculo, que es lo que a mí me parece que es lo más significativo, surge esta pregunta ¿qué es la disponibilidad del analista? ¿Cómo la respondí? Bueno, la respondí de una investigación que duró 10 años, primero en mi tesis de maestría y después en mi tesis de doctoral, con bastante temor, porque yo dije, bueno, la academia me va a destrozar, porque yo estaba en APA y todo eso, y Horstein, que fue uno de mis entrevistados, me dijo, vos seguí con tu pensamiento crítico, anda para adelante, y qué sé yo, bueno, y llegamos al libro, digamos. Entonces, me alegro mucho de haberme animado a un tema que ahora también se está estudiando en APA. Es increíble cuando antes vos querías ir en contra de la neutralidad o la abstinencia, que no es ir en contra, es ampliar el concepto de neutralidad y ampliar el concepto de abstinencia, ¿no? Está bastante complicado. Entonces, como yo siempre considero que ningún trabajo se hace solo, este libro yo no lo nutrí solo con mi voz, sino lo nutrí con diferentes voces. Hice entrevistas a analistas y entrevistas a pacientes. Todo consta en el libro, ¿no? O sea, yo por cada tema fui tomando viñeta de los diferentes protagonistas, porque a mí me gustaba que la lectura sea así, o sea, el intercambio que hubo. Por supuesto, el nombre de los pacientes quedó anónimo y los de los analistas ya se los leo. Madé Baranger, que fue la última entrevista que dio, después falleció. Moti Ben-Shakar, Hilda Katz, Rubén Zuckerberg, Carlos Nemirovsky, Janine Puget, otra que dio la última entrevista, Héctor Fiorini, que también hizo el prólogo, Horacio Rottenberg, Ernesto Ulises Vázquez, Luis Horstein, Alejandro Ávila Espada y Alberto Sampericio. Bueno, ¿por qué hice esta selección? Primero porque son todos profesionales idóneos, muy idóneos. Y después porque no me quería... la maestría primero la hice con analistas de APA, porque la analista era usar APA, entonces la primera hice las entrevistas con APA, pero después en el doctorado amplié, por ejemplo, hay analistas que son de la EOL, que son lacanianos, hay analistas que son de psicoanálisis relacional, hay analistas que son de Abdeva, o sea, para tener diferentes voces. Bueno, y de ahí surgió el constructo de disponibilidad analista, que es así. La disponibilidad analista es un constructo multidimensional donde existe un claro compromiso de la subjetividad analista que se expresa a través de un amplio espectro de cualidades personales y de funciones instrumentales que podrán activarse en el encuentro analítico. Y de estos constructos se desprenden dos preguntas. ¿Quién soy como analista y qué hago como analista? Esto me permite profundizar las cualidades que tendría que tener una analista disponible y las funciones que tendrían que realizar. Bueno, no sé si quieren que sigan o que haga otra pregunta. No sé, me decís Susana o chicas lo que quieran. No, vos decías recién, Silvia, me quedó esto, que en la mirada generalmente ponemos la mirada en lo que falta, ¿no? Y no en el exceso. Creo que, y me parece que es Luis Horten quien también lo desarrolla claramente, cómo tanto el exceso como lo que falta es traumático por la inmadurez infantil, ¿no? Por
la falta de posibilidad de metabolizar lo que llega, ¿no? Y la mirada que pensamos desde EPSI, siguiendo la línea de los psicoanalistas contemporáneos, es una mirada global, digamos, no, pues si no, yo siempre digo, el árbol nos tapa el bosque, nos quedamos viendo una parte del paciente y no la totalidad del paciente. Vos decís que nosotros manejamos mucho también con esta cuestión, y bueno, es tu línea teórica también, de la tercera tópica, ¿no? Cuánto de lo reprimido y cuánto de lo escindido hay en un paciente que tiene que ver en los primeros vínculos. Entonces, en esta mirada de la disponibilidad, pensaba, si vos apuntabas también en esta mirada integral del paciente, tanto de lo que falta como de lo traumático por el exceso. Esto me quedó como que pensé. Totalmente, porque un paciente que viene el miércoles no es el mismo paciente que viene el otro miércoles. O sea, hay una dinámica en la vincularidad, como nosotros no somos los mismos los que lo recibimos. Entonces, un paciente puede tener una preponderancia neurótica, pero le pasa algo y aparecen estos, ¿cómo se llama? Estos núcleos escindidos. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo tengo 40 años en psicoanálisis, parezco más que Woody Allen, no importa, pero le llega a pasar algo a mis hijos y vamos a ver si sigo tan neurotizada o me pasa algo. ¿No? ¿Entendés lo que te digo? Entonces, somos una integridad. O sea, no podemos decir, uy, qué sanitos que somos, ni nosotros ni los pacientes. Entonces, todo esto hay que ver en qué momento esto fluye y permitirle al paciente que fluya. Y permitirle, porque si sabe que hay un alojar de este lado, bueno, va a poder contar con sus diferentes experiencias, con sus diferentes vivencias. Sí, vos decías recién que dice, usted me escucha de verdad, ¿no? Nombrando del paciente. No solo porque le pago. Sí. Digamos, ¿sentís que puede ser que en esa parte o en este discurso del paciente estén, yo por lo menos siento como conjugadas las dos partes, ¿no? No solo porque le pago, da cuenta de algo más, ¿no? De lo que él viene a buscar, o de la incondicionalidad, o de poner en juego hasta dónde la disponibilidad del analista en esto del encuadre, de la contención, del sostén. ¿Cómo lo pensaste en este sentido? Mirá, cuando yo hice las entrevistas, todos los analistas, les cuento la cocina más que la teoría, todos los analistas me decían, porque la escucha, porque la amplitud del campo, porque qué sé yo. Cuando le hago la entrevista a los pacientes, lo que emerge es porque me habla. O sea, ningún analista habló del tema de hablar. Yo, por supuesto, ahí en el libro puse que ellos suponían que la intervención era una palabra, que de hecho lo es. Pero los pacientes me hablaban de otra cosa. Me hablaban de otra cosa. Me hablaban de una interlocución válida. Me hablaba de un ida y vuelta, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante esto de yo vengo porque me doy cuenta que usted me escucha, pero se da cuenta que yo lo escucho, o sea, ese es un recorte, que yo lo escucho, está en el libro igual, ¿no? Que yo lo escucho porque yo le contesto, porque yo sostengo su discurso, o yo habilito con una pregunta, o yo le pregunto qué me querés decir con esto, o sea, estoy activa. A lo que yo voy es que el analista tiene que estar vivo en sesión, ¿no? O sea, estar activo, estar vivo, estar de otra manera, más como vos leíste, que yo dije más implicado. Hay que implicarse, porque el psicoanálisis no solo implica al paciente, sino que nos implica a nosotros.
nos implica con la contratransferencia, nos implica para ver si a un paciente lo podemos atender o no lo podemos atender y tenemos que ser lo suficientemente plásticos para darnos cuenta, no, este paciente no lo puedo atender. Yo cuando empecé en el Hospital Central San Isidro, yo tenía a los chicos muy chiquitos, ahora tienen 30 y pico de años, pero en ese momento eran muy chiquitos, y el hospital está cerca de un barrio carenciado, para los que no nos conocen, y venía muchos chicos con violaciones, con abuso, y yo en ese momento le dije a mi supervisor, mira, yo esto no lo puedo atender, porque salgo corriendo a casa a ver cómo están mis hijos, desesperada. Y en mi casa estaban hipercuidados, pero igual, las fantasías, qué sé yo, hoy es otro momento de mi vida, hoy podría atender perfectamente. Entonces también hay que respetarse los momentos vitales del analista, no solo los momentos, no, los momentos vitales, hoy puedo, hoy no puedo. Entonces, por eso yo digo que hay que conocerse, que hay que ver para dónde va el instrumento. Y no pensar en esta omnipotencia de todo lo puedo, porque lastimamos a los pacientes. Sí, yo pensaba que en esto, Silvia, que vos planteas tan claramente, como Freud lo plantea ya en Iniciación del Tratamiento, cuando habla del furor curandis y Totalmente. las tres patas que sostienen el análisis en cuanto a la formación, a la supervisión y al análisis personal, ¿no? Entonces, y también da como estas indicaciones de que pacientes embarazadas en un proceso de duelo, o gente que esté transitando un problema que nosotros también estamos transitando porque somos humanos, es como que hay que abstenerse a atenderlos, ¿no? Yo una vez fui a una presentación de Ricardo Abenburg, que vino a Córdoba, y planteaba todo esto, ¿no? Esto de cómo el analista abstenerse a atender a algunos pacientes ante determinadas circunstancias. ¿Hasta dónde? Porque está implicada la figura del, del analista o del terapeuta en general, ¿no? Totalmente. Sí. Vos sabés que yo estaba supervisando a una colega que no podía quedar embarazada y ella a su vez estaba atendiendo a una paciente que no podía quedar embarazada. La paciente después de varios tratamientos queda embarazada y nuestra colega no. Entonces, llegó un momento que yo le dije, mirá, tenés que derivarla, porque ya no tenía una escucha clara, o sea, estaba teñida por la envidia, ¿no? O sea, porque ella, o por la pregunta, porque ella puede y yo no. Entonces, hubo que derivar a la paciente, porque son momentos del analista también, que hay que respetar. Porque Sí, tenemos yo que darle pensaba hasta dónde no contamina nuestra escucha una situación así, total. ¿no? Y en realidad, bueno, no existiría esa disponibilidad para la escucha con la neutralidad y la abstinencia suficiente para poder ayudarlo, ¿no? La verdad, bueno, estamos atravesados por todas estas situaciones. Me parece que Gabriela Martínez había levantado la mano. Perdón, no vi. Sí, Gaby. Hola, ¿qué tal? No, me pareció muy interesante esto que dijiste, que cuando vos hacías las entrevistas, te decía por qué hablaba, porque aparte es algo de lo que uno escucha, ¿sí? Ajá, ujú, ¿no? Sí, Toda esta totalmente. cosa que es como que no hay un otro ahí, digamos. Es como que de alguna manera estás con la figura, pero si realmente ves que el paciente está como en una situación compleja, emocional, y vos seguís como no, si no pasara nada, bueno, ¿cuál es la devolución ahí y qué es lo que queda? En realidad, lejos de quedar una sensación de contención, digo, quedaría una sensación de vacío en ese momento, ¿no? Incrementaría la sensación de vacío, sí. Claro, claro. Leía ayer un artículo que decía que muchos chicos llegan a sala 4 sin hablar. Y no tienen autismo, no tienen ningún problema neurológico. El tema es que el dibujito habla, pero no les habla. Bien, qué bueno, vamos de nuevo, ¿cómo le dijiste? No, se dice así. Entonces, digamos, todo lo que
porque no hay un otro, hay un nene sentado frente a una pantalla, y realmente, bueno, yo trabajo en la escuela, y es sorprendente la cantidad de niños que hoy llegan a sala de 4 y no hablan, o hablan un lenguaje que le entiende la madre, nomás. Y esto tiene mucho que ver con la disponibilidad y con la presencia de un otro. En análisis, en la vida, ahí también lo podemos ver. Vos ¿no? sabés, Gabriela, que ayer yo estuve exponiendo en un congreso, ¿no? Y esto que vos traés lo trajeron también. O sea, ¿qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en los colegios? Y la necesidad de instruir al equipo que trabaja. Porque los chicos aparecen, así como vos, tal cual vos lo describiste, lo describieron ayer. O sea, que no es una cosa aislada, sino te estoy hablando de dos contextos diferentes. Esto fue en Buenos Aires y esta chica encima era de Rosario. O sea, dos contextos diferentes donde esto está emergiendo. Yo cuando no trabajo solo en el espacio intrapsíquico, trabajo en el espacio interrelacional, que ahora después digo la diferencia, en el intersubjetivo, en el intrapsíquico y en el transsubjetivo. ¿Por qué digo esto? Porque todo eso compone la subjetividad, pero no solo la subjetividad del paciente, sino también la subjetividad del analista. Lo que vos estás trayendo, y lo que trajeron ayer en el Congreso, ya no forma parte solo de lo intrapsíquico, sino de lo transsubjetivo. Hay algo cultural, hay algo que las pantallas obturaron al otro, hay mucha cosa atrás para ver. Y te digo ahora con la inteligencia artificial. Tremendo, es un ansiógeno, angustioso, porque la verdad que no sabe dónde uno termina todo esto. Pero bueno, yo he trabajado en una escuela y lo he visto con mis propios ojos, chicos de 4 años que no hablan, mamá, me meta, tato, tú, y nada más, y no tienen ningún problema, no son autistas, ¿no? Bueno, porque nadie les habló, ¿no? Porque esto de sí, habla, ¿no? La pantalla habla, pero el tema del otro ahí, que me parece muy interesante esto, cómo lo traes vos, el rescate de esto que yo pensaba mientras vos me dijiste, yo lo he escuchado muchas veces, no, porque mi psicólogo no me habla, mi psicólogo, bueno, qué interesante haber podido pesquisar eso. Gracias. Sí, Nati, Natalia levantó la mano y bueno, les digo a los demás que bueno, pueden levantar la mano y así les será dada la palabra para que hagan preguntas. Nati, adelante. Acá desmuteo. Sí, yo quería preguntarte, Silvia, dos cosas quería. Primero, ahí levantó la mano pensando en una y después Gaby hizo un comentario y pensé en otra cosa. Dos cuestiones. Primero, que esto de la disponibilidad del analista me parece algo muy actual también en una sociedad que cada vez es más individualista. Y el espacio terapéutico, el proceso que se da ahí, es justamente para poder instalar digamos, en los procesos psíquicos subjetivos digamos, que tienen lugar en ese espacio, poder instalar una vivencia diferente a lo que el sujeto, el paciente tiene en otros ámbitos. Entonces ya hay una cuestión de entorno individualista, por lo tanto, de escucharte, creo que aún hoy es más importante esto de marcar la disponibilidad para con el paciente, porque ya con eso vamos a estar marcando una diferencia en la experiencia del proceso terapéutico con lo que son los procesos personales, familiares, vinculares, laborales, etcétera, que tenga el paciente. Eso me quedé pensando en eso que decías. O sea, dame, ahí sí. empecé, después me olvido. Lo que vos decís es que en el espacio analítico estamos instalando una instancia reparatoria. Exactamente. Que es lo que general, te diría, porque a lo mejor no tiene que ver con el paciente, pero hoy una sociedad que es tan individualista, yo creo que, digamos, que tiene que ver con una cuestión de, como vos decís, reparatoria general. Totalmente. Reparar el entorno también en un punto de un otro que está, que escucha, que mira los ojos, que no está con el celular, un momento para la persona. Sí, mostrar que se puede de otra forma. Que es posible un vínculo diferente. Exactamente. Ahora, Y después, perdón, Natalia, pero sí. un poco entro en la charla. Eso tiene que ver con la ética del analista. Totalmente. Porque si esto no está presente históricamente, no tiene que ver solamente con el último tiempo, tiene que ver con la ética del analista. Si no, yo como analista estoy desubjetivando al otro, es una cosa.
no es una persona. Y pensamos que todos los que amamos esta profesión y que la seguimos y que estudiamos y nos seguimos formando y todo lo demás, es porque son elementos a tener en cuenta que el paciente tiene que estar tenido en cuenta porque es un sujeto que sufre y viene a buscarnos a nosotros, y eso es lo que Freud marca en la alianza terapéutica, a buscar ayuda, entendiendo que el terapeuta va a poder ayudarlo. Ahora, si estamos cortándonos las uñas o mirando el celular o haciendo la verdad que, claro, más que disponibilidad es una falta de disponibilidad, es una falta de ética del terapeuta, me parece, no sé si los pensás también, si... Sí, una de las cosas que escribo es que yo no me paro de sujeto a objeto, yo me paro en el discurso de sujeto a sujeto. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos de teoría y de cómo ayudarlos y qué sé yo, nosotros no podemos hacer nada sin el otro, porque el que más sabe de su sufrimiento, el que más sabe de su es el inconsciente, otro. es el otro. Hay que darle la palabra al paciente. Totalmente. Entonces, juntos podemos armar algo o co-construir. Nosotros con lo que podemos aportar y con lo que pueden aportar ellos. Entonces, por eso yo me instalo en un lugar que digo que presencia del analista y persona del analista son aspectos nucleares de la disponibilidad. Esto no es solo inconsciente. Acá hay mucho más. Vos a veces abrís la puerta y yo siempre hago una primera entrevista porque cuando me llegan pacientes, saber si va, no va, qué sé yo. Porque hay algo más que, ¿viste? Vos decís, bueno, acá puedo probar o puedo instalarme, y acá no. A mí me pasó. Yo cuando estaba por entrar a APA, que tuve que cambiar de analista, porque tenía que ser de APA, yo ya tenía muchos años de análisis, entonces entrevisté yo a diferentes analistas. Y yo hablo con las piedras, y entré a uno que no podía hablar. Y quedé 10 minutos y me fui, y dije, esto no es para mí. ¿Qué hizo la pobre mujer? Nada, pero yo sentía eso. Entonces también hay que respetar ese tele, como decía Pichón Rivière, ¿no? Ese tele que emerge, ¿no? De sujeto a sujeto. A mí me parece súper importante eso, Ujú, la sí, trayectoria, porque eso es ético. Como ujú, derivar cuando no podés también es ético. ujú. Tiene que ver con la ética del analista. Hay Total. Claudia Sí, Montero, me Claudia parece que había Montero. levantado. Sí, Susana, Claudia Montero levantó la mano. Si quiere pronunciar su pregunta, le damos la palabra. Después Hola, la ¿cómo va. están? Muchas gracias, buen día. Buen día, Claudia. Sí, bueno, un poco Susana ahí aportó algo de lo que yo quería o aportar o preguntar también. Digo, los niños que ahora llegan, las problemáticas de los niños que llegan al consultorio, específicamente en mi caso en lo que es estimulación temprana o intervenciones en la primera infancia, no son las mismas con las que llegaban hace 20 o 25 años. Entonces pensaba en esto de la época, que vos, Silvia, algo también dijiste y que también lo dijo Gabriela, dando el ejemplo de los niños de 4 años que no hablan, y me remitió a esto que hablabas también, Silvia, con esto de la falta y del exceso, ¿no? No solo de las pantallas, sino de este exceso de la función de materna o paterna, donde la mamá o el papá están a disponibilidad completa, sin dejar ahí ningún vacío, ¿no? De estos niños, ¿no? Donde el niño es el rey de la casa todo el tiempo, quien elige qué se va a comer, dónde se va a comer, cuándo se va a comer, a dónde se van a ir de viaje, a quién van a ir a visitar. Y esto que parece raro, ¿no? Porque uno piensa un niño eligiendo todo esto, imagínense en el caos, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el caos que significa en la constitución subjetiva de un niño no tener nadie que le marque un borde, un dique, bueno, una represión de algunas cosas, un saber esperar, ¿no? A esto sumado también el exceso de las pantallas, que en un comienzo era un ratito, ni hablar cuando uno era chico que veía la televisión 1 hora al día cuando era el que estaban los dibujitos. Entonces, volviendo a la disponibilidad del analista, que me encanta el tema, ¿no? En otra época, ¿no?
la flexibilización del analista hubiera funcionado de una manera más estricta dentro del encuadre. Esto de flexibilizarlo ha tenido que ver también con la época y con la demanda de los pacientes. Mis pacientes en general no hablan mucho, sino que dibujan y juegan, ¿no? Y eso es su discurso. Perdón. No, está muy bien, Clau. Yo creo que se visibilizó esto, ¿no? Yo creo que alguien se animó a hablarlo. Porque yo siempre digo que hay analistas, yo repito lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Hay analistas de congreso y hay analistas dentro del consultorio. Nosotros vamos al congreso y todo nos va bien, y mirá qué caso espléndido, cómo funciona, pero nadie se anima a mostrar las fallas que hay en el consultorio, o lo que hacemos en el consultorio. Yo creo que esta flexibilización existió siempre. De hecho, Freud caminaba por el parque con sus pacientes, o le ofrecía un puro, ¿no? Entonces, existió siempre, pero está, viste, las instituciones, de eso no se habla, ¿no? Esto es una opinión muy personal y espontánea, digamos, ¿no? Pero de eso no se habla. Somos todos brillantes, somos todos divinos, y no, y tenemos nuestras cosas. Por eso necesitamos este intercambio con colegas y ver qué pasa, ver qué piensa, ver dónde estamos, ¿no? Y por supuesto no hay que pensar esta disponibilidad siempre disponible y que tiene una eficacia terapéutica bárbara, porque hasta Freud dijo que había cosas imposibles. Una era analizar. Entonces, para nosotros también hay un límite de imposibilidad que a veces se nos impone y que tenemos que respetar. Ahora, esto de la época que vos decís, sí, es verdad. Cambió todo después de la pandemia. Ahora usamos pantalla, ahora usamos diferentes medios, pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Eso lo veremos cada uno. Yo la otra vez, yo no atiendo adolescentes, pero sí atiendo a veces familia y bueno, y hago entrevistas individuales. Cuando me tocó hacer con el adolescente, les dije que bueno, que sería bueno que venga, que hagamos una presencial. ¿Por qué? Porque vos ves hasta acá, pero no ves si se está cortando acá, si tiene moretones porque le pegaron, o sea, a veces hay que ver, ¿no? Ayer en el Congreso una chica decía, bueno, pero yo estoy atendiendo uno en Italia que, qué sé yo, y que piensa que todo el tiempo el chico está amenazando a la madre con que se va a matar. Le digo, mira, ahí tenés que poner ojos. Si no estás vos, fíjate un colega que esté en Italia, si no, fíjate el padre, si no, fíjate la abuela, si no, fíjate un tío. Alguien que vaya a ver cuál es el discurso del chico y cuál es el discurso de la madre. O sea, yo creo que la virtualidad está muy buena, nos permite todo esto, pero no reemplaza la mirada, la complementa, ¿no? Y con esto que vos decís de los chicos, sí, se ve un montón, porque los padres están muy, mirá, te voy a repetir, esto no es mío, es de Carlos Nemirovsky. Cuando yo lo entrevisté, viste que Winnicott te habla de la madre suficientemente buena. Bueno, él me dijo, bueno, mirá, y él es especialista en Winnicott y Cosmo, ¿no? Es especialista. Y me dijo, mirá, Silvia, con que sea suficiente ya me alcanza. Porque ahora las madres trabajan, atienden las cosas de la casa, quieren ocupar lugares, quieren romper el techo de cristal, quieren, ¿viste? O sea, entonces ahora dice, ya con que sea suficiente me alcanza. O sea, eso ya está hablando de algo contextual. Y con esto que trae Gabriela, que los chicos llegan al colegio a los 4 años sin hablar, porque no tienen un otro, bueno, todo eso va juntando una dinámica que nosotros nos tenemos que ir moviendo del posicionamiento que teníamos. En realidad, para agregar una palabra, tendríamos que animarnos a movernos y animarnos a decir lo que hacemos. Porque si no, todos decimos, no, bueno, sí, porque las reglas, porque el encuadre, y todos quedamos divinos. Pero en realidad en el consultorio cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, porque estamos para ayudar al paciente. Pero eso queda mal decirlo en la academia. Pero bueno, queda mal decirlo en la academia, pero hay que ayudar al paciente. Entonces, por supuesto, como dijo Susana, siempre dentro de los límites éticos, ¿no? Pero bueno. Claro, fíjate, Silvia, que Gracias. yo pensaba que acá en Córdoba el Colegio de Psicólogos está pensando, se está trabajando mucho con el abogado. Perdón, Rocío, que sé que está tu pregunta antes,
pero sobre cómo legislar el trabajo online, porque vos atendés gente que está en Italia, que está en México, que está... Y bueno, ¿y cuál es digamos, el entramado familiar o el corralito familiar que contiene un paciente grave? ¿No? No lo está. Y esto que vos planteás de buscar un terapeuta en Italia, en Alemania o donde sea, es algo que yo se lo he planteado a la gente cuando supervisa, por lo menos conmigo, en esto de que, no, bueno, en estos casos hay que buscar un terapeuta en el lugar donde está viviendo, porque acá no está legislado. Si el paciente sucede cualquier desgracia o se mata, lamentablemente rige, no se sabe qué ley rige, si la del país que está la persona, el paciente, o la del país donde está el analista. Y estas son cuestiones que hay que trabajar con mucho cuidado, Totalmente. ¿no? Y es parte de la ética también, por eso marco tanto la diferencia entre la ética y la moral, porque los factores éticos hacen que esta disponibilidad del analista, como vos planteás, que es un constructo, porque no es una sola cosa, implica también claridad en el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Transmite mucha más claridad, por lo menos en la escucha nuestra, saber desde dónde y cómo uno lo está haciendo. Bueno, perdón, Rocío. Sí, está Rocío, Rocío. entonces, tenés la palabra. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Sí, no, yo me quedo, digamos, resonando el tema de lo transubjetivo que hablaba usted. Y bueno, y hoy justo se me vino a la cabeza un caso que, bueno, salió en la noticia hace poco que una chica famosa en TikTok había subido que, bueno, que había ido a la psicóloga y la psicóloga la acompañó a tomar un helado, digamos, a la calle, digamos, porque, no sé, la acompañó a tomar como una amiga, sí. Y bueno, y esto me resuena a que, bueno, que el tema del cómo es la disponibilidad del analista traspasa el consultorio clínico, también, digamos. Pero bueno, justamente usted recién hace un rato dijo que el Freud también hacía eso. No sabía yo. Entonces dije, uy, pregunto o no pregunto, no. No, está muy bien, Rocío, porque detrás de esa pregunta tuya, nosotros tenemos que preguntarnos por qué y para qué hacemos lo que hacemos. No es porque Freud caminaba, nosotros caminamos, no. Ujú. Y cada paciente es una subjetividad distinta y cada momento del paciente es un momento distinto, ¿no? Sí. Ayer, te voy a dar 2 ejemplos. Ayer contaban, por ejemplo, en el Congreso, en la misma mesa que estuve yo, en la mesa redonda, una colega decía que ella estaba atendiendo una nena y esa nena se enferma de cáncer y bueno, entonces no puede ir al consultorio, ella va a verla al sanatorio para no discontinuar el tratamiento y, por supuesto, cuando llegaba al sanatorio no era lo mismo que los 45 minutos que mirás y te vas, porque venía la madre, quería hablar, venía el médico, quería hablar. Entonces, bueno, esa es una cosa que vos decís, bueno, yo me muevo del consultorio. A mí, por ejemplo, me pasó una paciente que venía atendiendo, que se estaba por casar, el día antes del casamiento, vino llorando a mi consultorio, ¿te puedo ver? ¿Te puedo ver? Sí, por supuesto, la atendí en el espacio que tenía, y me decía, no me caso, el día antes del casamiento con todo arreglado, qué sé yo. Y lo que pasaba era que su padre no la iba a acompañar, o sea, no es que no estaba enamorada, sino que su padre había fallecido y no podía acompañarla a la iglesia. Entonces llorando me dijo, ¿vos vas a venir a la iglesia? Y yo fui a la iglesia el otro día. Claro. Y lo primero que hizo ella cuando entró fue buscar a ver si yo estaba. Yo me quedé sentada atrás porque no tenía nada que ver, pero me buscó automáticamente con la mirada. Después podemos analizar si es una transferencia paterna, qué pasó con la identificación, qué pasó con la proyección. Pero eso es posteriori. En el momento hay que ver hasta dónde, pero por eso te digo que hay que saber por qué y para qué lo hace. Claro, Yo, por el tema de la ética totalmente. Yo en ese momento lo no. hice porque yo sabía que tenía una transferencia paterna, que vino llorando a pedirme por favor que ella se quería casar, pero que no podía entrar a la iglesia. Entonces estaba inhibida por un duelo. Entonces, si yo quiero hacer una elaboración de ese duelo,
bueno, tengo que tirar una punta para que eso suceda. Después trabajamos, lo del duelo y todo, qué sé yo. Hoy ya tiene 2 hijos, un matrimonio, todo divino, porque, bueno, Claro. pero en ese momento, bueno, hay que hacerlo. Ujú. Entonces, y en el momento de lo que te conté esta colega, también, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, bueno, estás internada, no voy. Ah, Entonces, claro. pero hay que fundamentarlo, hay que decir, bueno, a ver, ¿yo por qué lo hago? No sé, ¿Por qué? Para... esta analista salió a tomar un helado con la paciente. A lo mejor porque la paciente, no sé, tenía agorafobia y no podía salir a la calle. No tengo la menor idea. O porque simplemente quería tomar un helado. Entonces, son diferentes posiciones. Quiero tomar un helado y voy con la paciente. O también los contextos que ustedes tienen, como Córdoba, San Luis, qué sé yo. Yo tengo pacientes de varias provincias. ¿Por qué? Porque no quieren atenderse con analistas de la provincia. Porque después dicen, salgo y me lo Me lo encuentro. cruzo. Claro, y me lo encuentro en el gimnasio, y me lo encuentro, no sé, en el supermercado y me pone incómodo. Que sepan lo que me está pasando a mí. Entonces, bueno, me parece muy apropiada tu pregunta para poder plantear esto. Cada cosa que Gracias. hagamos, pensemos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Gracias. Sí, y en esto pensaba Silvia también de que con quién lo hacemos, ¿no? Como cada Totalmente. proceso terapéutico es altamente individual, esto que vos planteás de la mujer esta con la chiquita enferma, eh, en- a ver, creo que humaniza el proceso mismo, ¿no? Totalmente. Uno lo hace en determinados casos, no es que Freud acompañaba a todo el mundo, pero en realidad tuvo comportamientos, a Juanito no lo analizó a través del padre, al hombre de las ratas le daba plata para que pudiera comer, y bueno, él iba armando su teoría, pero hay ciertas licencias que tienen que ver, es como dice Silvia, el por qué, para qué, con quién lo estamos haciendo, ¿no? Totalmente. La subjetividad es lo primero que cuenta. Es lo primero. Porque hay pacientes que a lo mejor vos no lo haces. Porque no corresponde, porque sabés que es una demanda oral demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que vos evaluás dentro del proceso, a ver, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Por eso yo insisto tanto en el para qué. Porque si no nos quedamos en la historia. No, porque el padre, qué sé yo, porque el padre, bueno, eso está bárbaro. Pero ¿para qué? Porque mi análisis tiene que ser no solo histórico, sino proyectivo. Yo quiero que el paciente mejore, voy para adelante, no solo para atrás. Me agarro de atrás para ir para adelante, pero no me quedo en revolver el atrás y el atrás y el atrás. Porque si no, ¿cómo avanzamos? Nati, vos tenías otra pregunta, que te la cortamos. Sí, creo igual que hay otras, si Gabriela quieren. Martínez en el Sí. orden, Lorena Ceruti, Bosner. Cortito, Sí. yo quiero decir una cosita en relación a un caso que no es. Digo, tenía una paciente que la vi a los 15 días, la vi muy flaca, le digo, qué flaca que estás. Y me dice, sí, no como. Así, sí, no como. Bueno, resumido, le digo, tu mamá sabe, no sabe. Le dijo algo, era visible, no. Y al otro día yo le quería mandarla, bueno, hablamos de comida, la pregunta, ¿comiste? Y lo que dudé es mandar ese mensaje de, hoy comiste, porque esto es una pregunta muy de mamá, mamá de casa, mamá de al lado, quería diferenciar, digamos, ¿por qué le pregunto si comió? Bueno, le pregunto si come, y me dijo, sí, que había comido, bueno, a los 2 días, ¿cómo venís con eso? Y después ella sola me dice, hoy comí, ¿no? Y otros pacientes en esa misma línea donde uno se ha corrido, digamos, es como muy básica la pregunta. Lo que quiero preguntarte es si después, cuando uno se corre y está como en otra función, luego hay que reencuadrar. Hay como que, digamos, o uno va como corriéndose solo, si hay que aclarar, si hay escenas en las que uno tiene que aclarar por qué está de esa forma, cuando uno pactó otras cuestiones en el comienzo, o solo
o solo eso uno lo va acomodando, digamos, corriéndose de esa función? No sé si se entiende la pregunta, Silvia. Perfectamente. Mirá, yo tengo una lista de intervenciones como de 20 y pico que fui, o 30, no sé, que fui anotando, ¿viste? Para salir de la interpretación y la construcción. Una es el reencuadre. Ahora, te puedo decir cuando yo uso el reencuadre. Lo uso cuando el paciente se aleja del encuadre pactado, ¿no? Si yo le digo, bueno, los martes, y bueno, qué sé yo, y después empieza a faltar, a qué sé yo, a no pagar, o no sé, el encuadre pactado, el encuadre externo pactado. Ahora, si yo, por mi encuadre interno, decido preguntarle, ¿comiste? ¿No? Después solo vuelvo. Si la paciente me pregunta, che, no me preguntaste más, qué sé yo, no me dijiste más, ahí le contesto. No, es que ahí tomé esa decisión, no, ya me parece que vos Porque lo que nosotros tenemos que brindarle al paciente, en la medida de lo posible del paciente, ¿no? Es la mayor autonomía que pueda tener. Es lo mismo que una madre a un hijo. Hoy, creo que Claudia hablaba de la falla, ¿no? De la falla. Yo, del corrimiento de los padres, creo que hablaba. Y a mí me parece súper importante eso, que no sea un padre que otorga todo, sino ese corrimiento, en ese digamos, pasillito, empieza a crecer la autonomía del chico. En el pasillito que nosotros le dejamos al paciente, empieza a crecer la autonomía del paciente. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo abrimos el pasillito, cuándo lo cerramos. Todo eso es parte de nuestra técnica, de nuestra forma, de nuestro estilo terapéutico, de lo que quieras llamarle. Pero sí hay que brindar autonomía. O sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que, mira, mi primer paciente, de hace 25 años, cada tanto, ahora me llama esta semana, me llama y me dice, che, Silvia, te veo, hacemos una actualización. Y viene a lo mejor cada 6 meses, cada 5 meses, para charlar, para decir, bueno, vos sabés que pasó esto, porque quiero que estés actualizada por cualquier cosa que me pase. No sé si me entendés. O sea, terapia, no, ya está dada de alta, su problema era que no podía quedar embarazada, ya tiene 3 nenas, tiene un matrimonio, está todo bien. Pero ella cada 2 o 3 meses me dice, sí, ¿tenés algún turno libre para charlar? Y viene, me hace el upgrade de su vida y se va. Entonces, ¿tiene un anclaje? Sí, tiene un anclaje. Pero tiene toda su autonomía. Bien. Bien, gracias. Doctora, ¿cómo le va? Pensaba recién en que usted define cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del analista. La responsabilidad tiene como dos aspectos importantes. La disponibilidad, pero siempre me parece fundamental el destaque de que tiene que haber una formación teórica permanente, porque esa disponibilidad no es cualquiera y poder entender los límites de la disponibilidad obedecen a la teoría. Entonces, A la teoría y a la cuando práctica. la teoría no es un corset que evita la disponibilidad o que impacta y que impide realmente estar con el paciente. Y usted dice cosas como la mirada, el habla, lo define en el libro, la humildad, sin prejuicios, pero sí con una construcción teórica que avale. Por eso, bueno, también usted cita a Horstein, lo cita para entrevistarlo y también el texto de él es muy claro cuando plantea siempre esto de que hacemos otra cosa a veces distinto de lo que dice la teoría, o no, lo que decimos en la academia o en estos espacios cerrados donde no se permite. Entonces yo pienso, ¿cómo se transmite la formación a los analistas que se inicia, que comienzan, para destacar con claridad cuáles son los aspectos de la disponibilidad sin hacer cualquier cosa y excedernos, ¿no?, en el rol de terapeutas y cuidar ese espacio científico, digamos, valioso, que tiene que ver con la formación? ¿Qué diferencias hay en las formaciones también de distintas líneas teóricas y procesos de trabajo? Mira, te voy a leer una cosa, que no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Bolognini. Bolognini fue presidente de la IPA Añares.
Es esencial que todo navegante zarpe en su embarcación llevando consigo el equipaje técnico y cultural necesario para enfrentar el mar, en las mejores condiciones. Pero el navegante suficientemente experto sabe que deberá adaptar sus propias técnicas al mar y al tiempo, y que cada viaje será en alguna medida imprevisible y distinto de los precedentes. Ahora te lo traduzco, porque te lo traduzco en mis palabras, ¿no? Sí. A veces nosotros nos tenemos que formar todo lo que podemos en las diferentes líneas, para poder, o sea, por ejemplo, yo no soy lacaniana, ya le habrán quedado claro eso, ¿no? Yo no soy lacaniana, pero yo, por ejemplo, uso el significante muchas veces, o uso el camino del nombre del Padre, ¿no? Tampoco soy cognitivista, pero tengo un paciente con fobia que no puede subir al ascensor con una bicicleta, estoy pensando en un paciente, y uso técnicas cognitivas o conductivas, ¿no? O sea, hay que formarse, porque eso te da la plasticidad para decir, bueno, ¿hago esto o no lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué no lo hago? ¿Y qué le transmito yo a mis alumnos? Esto. Exactamente lo que te estoy diciendo. Fórmense, analícense, supervisen, y después creen su propio estilo. Y cuestiónense porque todos tenemos interrogantes, todos nos interpelamos y decimos, bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Con esto, y esto estará mejor o peor? Entonces, por eso hay que tener una formación casi permanente. Mi marido, que no tiene nada que ver con este ámbito, siempre me dice, otra vez estás estudiando. Es sábado, es domingo, qué sé yo, ¿viste? Las cosas nos pasa a todos. Y yo le digo, ¿vos irías a un cardiólogo que no se actualice? No, me dice, bueno, esto es igual. Hay que formarse. Entonces, yo eso le transmito a mis alumnos. Eso les digo y bueno, y después cada uno hace su propio camino, elige su teoría, algunos son más lacanianos, otros son más intersubjetivistas, otros son más, qué sé yo. No sé, cada uno elige, pero dentro de lo que elijan, que sea lo más ético posible. Bueno, Nati, te toca la pregunta. ¿Te le respondí, Lorena, o te dije cualquiera? Sí, no, me respondiste perfectamente. Bueno. Gracias. Gracias, Natalia. Lorena. Yo quería preguntarte, Silvia, porque vos traes toda una propuesta bien enriquecida de la posición del analista, digamos, tomas lo subjetivo del analista, lo subjetivo del paciente, traemos temas de la ética, del entorno, de lo actual, de la teoría, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va digamos, y haces una crítica a esto de la academia, ¿no? Y la verdad que la historia del psicoanálisis está repleta de peleas y separaciones institucionales, ¿sí? Donde para poder acceder a esas instituciones muchas veces hay una rigidez respecto digamos, de esto que vos planteas como una cuestión más plástica para pensarlo, o cuando uno va a los libros, digamos, originales, uno va a Freud, no encuentra esa rigidez o esta cuestión que por ahí sí encontramos, o esto que decís, che, se dice esto, pero en realidad se hace otra cosa. Entonces, digamos, mi pregunta es, no sé si vos le hiciste para tu investigación o si no dejo plantear la pregunta, es, ¿en qué momento de la historia del psicoanálisis es como que esto apareció y como que se fue conformando como un anexo donde hay un discurso de el paciente tiene que venir, no sé, si lo trata de usted, automáticamente tiene que acostarse en el diván, la sesión de tantos minutos, sin interacción? ¿En qué momento eso se instala? Porque se genera como una desviación que después no termina siendo real, porque vos lo traes en tu libro, has entrevistado a psicoanalistas que son referentes y todos dicen, no, bueno, la realidad es que uno sí se mueve y uno sí es plástico y sí es flexible. Sí, por eso no quería que en el libro quedara solo mi voz, sino gente realmente muy valiosa como valida esto, que habla del campo analítico, por ejemplo, ¿no? Sí, igual hay un discurso que sigue sosteniendo, un discurso académico institucional, que sigue sosteniendo estas cuestiones más rígidas. Totalmente. Pero, viste que una cosa es la religión, otra cosa son los curas. Esto es igual. Una cosa
es lo que es el psicoanálisis y otra cosa es quién maneja las instituciones, porque también hay cosas políticas atrás, hay cosas que nosotros no llegamos a acceder, ¿viste? Yo lo que hice fue meterme en las instituciones. Por ejemplo, yo hice toda la formación de la APA. ¿Me gustó la formación de la APA? ¿Qué sé yo? No sé, ¿me enriqueció? Sí, me enriqueció un poco, sí. Pero yo ya estaba formada, ya tenía el doctorado, igual lo hice. Y soy miembro de la APA. Yo pensé que mi libro me iban a matar en la academia, y sin embargo, hoy me llamaron para estudiarlo en seminarios, y me llamaron, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a mover esas rigideces, y hay que empezar a ser valiente, me parece, y a decir lo que uno realmente hace. Porque si no, todos queremos quedar bien dentro de la institución, pero hay que ser valiente, hay que decir, bueno, no, a mí esto no me salió, esto no puedo, esto no quiero, esto no me gusta, o esto lo hago de tal manera. Y las instituciones, sí, tenés razón, rigidizan, dogmatizan, pero bueno, está en la habilidad de cada uno de nosotros buscar esa institución o ese espacio nuestro que nos habilite a ser quien somos. Porque nosotros, si no somos auténticos, ¿cómo le vamos a enseñar autenticidad a los pacientes? Es como los hijos, ¿viste? Los hijos ven por las acciones, no ven solo por la palabra. Los pacientes también ven todo, porque es de inconsciente a inconsciente. El inconsciente sigue en vigencia todo el tiempo. Totalmente, está claro. Bien, creo que me toca a mí hacer una pregunta. Bueno, yo tomaba un poco esto que dice, había tomado lo que había preguntado Gaby también para plantear algo, pero lo que dice Natalia, me parece que esto es histórico, Nati, ¿no? Ya Freud no lo hacía, digamos, y después se fueron armando como dice Corte en las distintas parroquias, los claustros, ¿no? Y la palabra claustro nos tendría que llevar a ver qué significa, ¿no? Que es como querer mantener una estructura con una rigidez que es tanática. Cuando uno no abre la cabeza a la flexibilidad, al poder escuchar las distintas posturas, porque todo suma en nuestro trabajo, no es una cosa ecléctica, pero todo suma. Ninguna teoría creo que es la dueña de la verdad absoluta, y ahí si nos corremos de ese lugar, del lugar del saber absoluto, y podemos escuchar y tener la plasticidad de escuchar las distintas teorías, ahí podemos abordar al paciente desde otra postura totalmente diferente, ¿no? Yo muchas veces esto, una cosa son la religión, otra cosa son los curas, tal cual, ¿no? Ahora, yo lo he escuchado a Hugo Mayer hace años, que lamentablemente, bueno, lo quise invitar y no, está con distintas situaciones. Abenburg mismo, digamos, psicoanalistas de larga data, pero de alta formación, con un pensamiento tan amplio y tan plástico, que vos decís, wow, qué bueno poder encontrar gente que piense diferente, que no se cierre en una parroquia que es impenetrable, en definitiva. Y con respecto a esto que decía Gabriela, de cómo si hay que reencuadrar, yo pensaba que el proceso terapéutico, Silvia, es como cuando uno lo pienso, le vas enseñando a caminar a tu hijo, ¿no? Primero lo vas agarrando de los hombros y lo vas acompañando, después de a poquito le vas agarrando la mano, después lo vas sosteniendo del dedo y después sacas el dedo y ya, porque ese es el proceso, el camino de la individuación, ¿no? Pero en un primer momento nos encontramos con estos pacientes, como dice Silvia, que hay que estar y hay que poner el cuerpo en ese proceso de una manera diferente, pero no es para siempre. Claro, si el hay que camino saber. apunta a futuro, como vos decís, no se queda revolcado en la historia, esto abre un panorama diferente de un crecimiento y un proceso de individuación y subjetivación distinto, ¿no? No, iba a esto, a que No, todas las teorías suman. eso
Totalmente, todas las teorías suman, por eso, si nosotros aprendemos diferentes teorías, esto que yo leía de Bolognini, ¿no? Y aprendemos diferentes cosas, vamos a ver cuál es la mejor teoría para ese paciente. Es como nosotros vamos al clínico y nos dicen, no, mira, vos mejor tomá ibupirac, no, vos no tomes ibupirac, toma paracetamol. Esto es igual, pero con nuestras técnicas, con nuestras intervenciones, con nuestras formas, y a mí me parece que la disponibilidad está compuesta de toda la dinámica del proceso. O sea, el alojar del principio y el soltar del final. Porque si no, quedamos como la madre que engolfa al chico todo el tiempo. No, no. O sea, esto quiero aclararlo porque no quiero que se malinterprete. Hay que ver cuándo uno es disponible y cuándo no lo es. O sea, en esa dialéctica nos movemos. No es solo, ay, sí, sí, pues si no queda como un coach evangelista. Tú eres disponible, tú eres disponible. No, no. Hay desde un momento de disponibilidad a un momento de autonomía, de no disponibilidad. Que también es ese soltar la mano, también es ser disponible. Es disponible para darte tu autonomía, es disponible para habilitarte, ¿no? Pero no quiero que se confunda la disponibilidad solo con esto de el alojar, estar, el sostener, no. Es sostener y es abrir la mano. Bien. Poder ir instalando esos ritmos de presencia y ausencia. Que Totalmente, es una dialéctica presencia-ausencia, tal cual. Uh-huh. Es una dialéctica presencia-ausencia. Sí. Florencia, creo que seguía. Sí, Flor Chávez. Sí. Hola, buenos días. Flor. Buenos días, Flor. No, me pensaba en esto que hablabas de la autonomía. Yo trabajo en un centro de rehabilitación de discapacidad para niños y lo que a mí me asombra mucho es estos papás que vienen como sin saber, digamos, con una función muy precaria y, y es como dejarnos a nosotros los niños para que nosotros podamos funcionar, porque ellos no saben qué hacer con estos niños. Pasan por un neurólogo que los medica, y son niños, bueno, como hablábamos al principio, digamos que ha faltado la palabra ahí y la mirada. Entonces me quedé pensando en eso, de cómo trabajar con los papás, o bueno, con los que cumplen la función, de devolverle la autonomía, ¿no? Y ayudarlos a poder saber, digamos, a poder acompañarlos en esto de, bueno, ¿qué hago con este nene? Digamos, que no sé qué hacer. Es como, hay una dificultad muy grande la que yo observo con los papás. No sé si queda como, hablando de esto de la autonomía que venías hablando, Silvia, y de la medicación que se pone en ese lugar como para suplantar un poco, bueno, ayudar a la dificultad que tienen estos papás para, bueno, lo que diga el neurólogo, lo que diga el doctor, y yo no sé qué hacer con este chico, y bueno, va por diferentes terapias de un lado para el otro, ¿sí? Mirá, yo no trabajo con esos casos, así que no lo tomes tomalo como una opinión, como si estuviéramos hablando entre colegas, ¿no? Porque no soy experta en eso, entonces no. Pero a mí me parece que lo que le pasa a estos padres es una angustia terrible. Es un narcisismo quebrado. Es que cayó su majestad el bebé. Entonces, yo estoy atendiendo a una paciente que, bueno, que le diagnosticaron a la hija un autismo leve, qué sé yo, con el colegio, qué sé yo. Y la angustia que tiene esta mujer, ¿no? Y la hija ahora, bueno, no quería medicarse, bueno, logramos que se medique y qué sé yo, pero porque estaba a punto de incendiar la casa. Yo soy contra la medicación, o sea, no contra, pero trato de evitarla para que emerjan bastante la palabra, pero la angustia que acarrean estos padres, ese narcisismo herido. Entonces me parece que bueno, que a uno a veces le da bronca porque cómo lo expresan, ¿no? Algunos lo expresan llorando, otros lo expresan buscando soluciones y otros lo expresan no yendo a ver a su hijo. Y ahí es cuando
Nuestra contratransferencia dice, pero ¿qué le pasa a esta gente que no viene y sostiene al hijo, que me lo deja a mí, me lo enchufa a mí, qué sé yo? Pero bueno, yo creo que si ampliamos nuestro marco de comprensión, podemos saber qué le pasa a esta gente. Que se cayó su majestad el bebé. Y eso es duro para cualquier padre. Aunque lo traten de disfrazar de indiferencia o de lo que sea. Bueno, le damos la palabra a Claudia, sería la última pregunta y después Gracias. Juli. seguimos con Juli. No te escucho, Clau. Claudia, tenés Ahí la está, palabra. ahí está. Quería aportar algo a lo que decía Florencia. Yo llevo muchísimos años trabajando con niños, bebés, niños y adolescentes y jóvenes con discapacidad y con sus familias, ¿no? Y es muy llamativo que no saben qué hacer con este bebé o con este hijo, pero sí han sabido qué hacer con los otros, ¿no? Con los que no tienen discapacidad. Muchas veces lo que he podido observar es que a veces los mismos terapeutas corremos de un lugar de saber a la mamá y al papá y hasta le decimos qué revista tienen que comprarle, cuál les sirve, qué canción escuchar. Es una función materna o paterna que tenemos que sostener, no desde el hacer por ellos, sino de poder valorar que si este bebé llora no es porque tenga una discapacidad, puede tener hambre, puede tener sueño o le puede doler la panza, ¿no? Y eso trasladarlo a cualquier edad. Entonces, las intervenciones y los procesos son lentos, no son de un día para el otro, porque tienen, como dice, a ver, elaborar de ese hijo que no nació, el hijo esperado, bañado en lenguaje, el hijo sano, por este otro hijo que seguramente va a devolverle algunas cuestiones, pero no va a ser el hijo que ellos imaginan, ¿no? El Messi, el doctor, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, poder dar la posibilidad de que puedan volver y que este hijo correrlo de la etiqueta de la discapacidad o del TEA o del TDAH o del síndrome, para que pueda reencontrarse con esa mamá y con ese papá y poder ocupar ese lugar en la familia, ¿no? No es sencillo, no es fácil, tiene sus repercusiones en la constitución psíquica, porque también por ahí parece que los niños o personas con discapacidad no tuvieran aparato psíquico, entonces parece que no tuvieran que construir nada, y entonces, bueno, es un trabajo en conjunto con la familia, con mucha comprensión, con mucho amor, con mucha disponibilidad y con mucha flexibilidad, sí. Acá hace falta mucha flexibilidad desde el trabajo terapéutico. Gracias. Totalmente. Juli, ¿tiene la palabra? No la veo, Juli. Juliana Córdoba, ¿Está Juli? ¿estás ahí? No la veo yo tampoco. Estaba tratando Ok. de activar el micrófono. Ahora Acá. sí, Leo, Ah, acá estoy. Bueno, nos toca ir cerrando esta actividad en la que un placer, Silvia, escucharte, aparte de leerte. Me impactó el nivel de participación. Siempre hay preguntas, pero siempre son más tímidas. Y hoy lo que se observó fue como mucha espontaneidad y mucha participación. Me parece que tu vocación docente contagia, ¿sí? Y también se nota, aparte de lo que vos escribís y lo transmitís, esta también vocación por la investigación que tenés. Que hacer hablar a los pacientes y no solamente lo que dicen los analistas, ¿no? De ir contrastando bueno, ¿qué dicen los pacientes de los procesos terapéuticos? Bueno, lo resaltabas en uno en particular que decías, bueno, me habla, ¿no? Ese dar la voz me parece que fue, bueno, un aporte interesante y que de alguna manera me imagino tiene que ver con este cuestionamiento que
que vos contabas al principio, a los mitos del psicoanálisis, ¿no? Poder decir, bueno, interpelemos estos mitos de la clínica estándar, esto del analista espejo que sabe absolutamente todo lo que le pasa al paciente, ¿no? A ver, ¿qué dicen los pacientes que les pasa? Lo que es, digamos, es poder escucharlos y poder tener esta flexibilidad técnica, ¿no? Que traías. A mí me hiciste pensar en varias cuestiones. Fundamentalmente me quedo con esta propuesta del actuar pensante, del pensamiento crítico a nuestra propia práctica, ¿no? Con todos estos señalamientos de la ética del analista, de como que ese es el norte. Desde ahí, actuamos desde ahí. Y bueno, y esto que a partir de ahí nos propones de movernos entre las distintas posiciones, ¿no? Instrumentales, tener mucho recurso teórico, considerar lo epocal, conocer cuáles son nuestras características individuales. Bueno, toda esta propuesta que haces, que es muy clínica, muy práctica, y de alguna manera llamativa de que surja de, como lo traías vos en tus comienzos, de cierto escepticismo al entrar vos en tu tratamiento analítico, ¿no? Pero, ¿cuánto de eso está en toda esta obra que nos trajiste hoy? Y bueno, me parece que es un recorrido súper, súper interesante, y gracias por tu disponibilidad. Gracias, Juli. Yo antes... Caro, levanta la mano, pero era como la última pregunta, Caro, para no abusar del tiempo de Silvia. No sé, Silvia, ¿qué Sí, querés? sí, que pregunte, no hay problema. Hola Silvia, yo no te conocía, no he leído tu libro, hay un montón de cosas que podría Qué mal, contarte. Caro, qué mal, Qué Caro. feo, horrible, Qué es muy feo, feo, es muy feo. Pero básicamente me ha emocionado esta ponencia, porque lo de la ética tiene que ver con el afecto, con lo que hacemos también, por lo menos para mí. La ética es una bandera que tiene que ver con un sentimiento, de ser buena gente, que parece que es algo común y no es común. Eso, básicamente, y lo de la mutualidad en el nombre de tu libro, que no leí, quería saber a qué refería, nada más, y perdón, sí, ya sé, Susana, que estaba como un bonus track, sería. Mira, coincido totalmente. Coincido totalmente que esto tiene que ver con el afecto, con sostener no solo el afecto, sino también las mociones pulsionales que se van moviendo. O sea, esa es nuestra, o sea, eso es la base de todo. Así que coincido totalmente. Y lo que es la mutualidad es lo que es reciprocidad. Porque Bien. lo que yo digo, que el paciente está constituido por lo intrapsíquico, intersubjetivo, transubjetivo e interrelacional, también lo está el analista. O sea, nosotros también estamos constituidos por eso. Entonces, en esa ida y vuelta, tenemos que poder posicionarnos. Así que es importante esto, porque no es el feedback, no, es la reciprocidad. Es darle el valor que el paciente tiene. No quedarnos solo nosotros en el lugar del saber, sino que el paciente tiene su saber y nosotros tenemos el nuestro. Son saberes distintos, pero que los dos los necesitamos para construir el vínculo analítico. Gracias, gracias. Y yo sé que tenemos que cerrar, pero les quiero dejar dos preguntas para que lo piensen en casa después. Primero, una pregunta que es, ¿qué es, por qué y para qué somos analistas? Y la segunda pregunta es, ¿quién de nosotros no ha necesitado alguna vez en la vida un analista disponible? O sea, eso para que lo vayan pensando. Entonces, esto... Buenas preguntas. Queremos. Para pensar. El escepticismo que dice Juliana. Sí. Yo Natalia. aprendí esto con mis analistas disponibles. Natalia, hay un chat para que leamos de agradecimientos, si querés al final o antes, cuando vos quieras. Yo quería nada más agregar esto, que bueno, yo a Silvia la conozco de otros ambientes, ¿no? que nos han hecho, digamos, que compartimos, digamos, otros ámbitos también psicoanalíticos.
Y bueno, está esta frase de las manzanas nunca caen lejos del árbol. Bueno, los temas no están muy alejados de las personas que los piensan. Y la verdad que Silvia, ella es una persona disponible, una persona con la que, más allá de lo psicoanalítico, es una persona con la que está y está presente, y a veces uno tiene conversaciones sobre una cosa y uno menciona algo y capaz que en una conversación después ella retoma ese comentario que uno hizo, capaz que era algo de la vida personal, y ella lo retoma. Y bueno, así que creo, Silvia, que quería comentar esto porque creo que la disponibilidad es algo que es inherente a vos. Así que bueno, Gracias. Gracias. y se ha transformado en este libro. Así que bueno, gracias. Bien, ¿Querés que lea bueno, Lore o qué? dale, sí, dale. Lore, vos vas a leer los comentarios, algunos comentarios Sí. del chat. Y Bueno, gracias. después, bueno, agradecerle a Silvia, por supuesto, esta predisposición, esta disponibilidad para compartir con nosotras este espacio, y después, con leídas las preguntas, abrimos las cámaras y los audios, y un aplauso para Silvia. Bien. Bueno, Florencia Chávez dice, gracias por la disponibilidad, por permitir el dialogando para seguir aprendiendo. Rocío Ronchi dice, voy a comprar su libro y lo voy a usar en mi tesis, gracias. Se trata de la relación entre narcisismo y depresión, la disponibilidad del analista para escuchar atentamente de qué se trata. Claudia Montero dice, gracias Silvia por tan interesantes aportes y tu modo de transmitir. Epsi, gracias por la oportunidad de estos encuentros. Excelente, dice Melina Ávila Colombres, excelente presentación, gracias por este espacio tan necesario. María Elena de Paul de Epsi, vicedirectora, dice muchas gracias Silvia, muchas gracias, dice también la vicedirectora del VAL, Florencia, dice Maritano, hermoso encuentro, gracias Silvia, Anaí, Agustina Carrasco Merlo, muchas gracias, voy a averiguar para obtener este libro para continuar enriqueciéndome con lo que transmite. Ana Florencia Oviedo, muchas gracias, excelente. Paulina Albert, excelente, muchas gracias. Angie Chapado, acabo de comprar el libro, precioso diálogo, muy enriquecedor. Sofía Araujo, gracias Silvia, para los que recién arrancamos fue muy enriquecedor. Creo que es la última, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Aplauso, abramos Un para aplauso. aplaudir entonces. Muchas gracias, Todas. Silvia, por la Las presentación. preguntas fueron muy acertadas Gracias. y bueno, muy enriquecedor para mí también tener un feedback del otro lado y saber cuáles son los cuestionamientos que se hacen sobre este constructo para poder seguir avanzando sobre la temática. Muchísimas gracias por la invitación, Susana. Gracias, Natalia, por ser parte de este encuentro, por haber facilitado. Y bueno, gracias a todas. Gracias a vos. Gracias. Gracias Gracias a vos, todos. Silvia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Así que Muchas bueno, gracias, un placer. quedará para un próximo encuentro. Gracias. Nos Chao. vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. No sé.